¿Ya estás viendo mi presentación? Sí, ahorita ya estamos conectándonos, Ok, entonces, entonces voy a ponerme... sí, un ratito nomás, por favor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Les damos la bienvenida una vez más aquí a la Expo Alemania 2021, segunda edición. Esta tarde tenemos el agrado de presentarles el tema Fundamentos clave para implementar la ISO 37001, el sistema de gestión anti-soborno. Nuestro expositor de esta tarde se llama Marcos A. Andrade, representa a la empresa TIUF, Colombia y Perú. Les invitamos, por favor, visiten el pabellón de consultoría donde se encuentra esta empresa. Cualquier duda o pregunta que tengan a mano superior en la parte de arriba tienen un icono por el cual pueden realizar sus preguntas. Damos inicio a la conferencia. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de hacerles la presentación de los fundamentos clave para implementar la ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno. Para empezar, lo que quisiera es hacer un pequeño sondeo donde quisiera que respondan, por favor, a esta pregunta. ¿Por qué una organización implementaría un sistema de gestión antisoborno? Entonces, las opciones que tenemos en primer lugar es porque la ISO 37001 da puntaje en licitaciones públicas, eso puede ser una razón. La segunda, porque es una exigencia de los principales clientes de esa organización, por supuesto, que puede ser una empresa. Tercero, porque permite mitigar riesgos y daños de involucrarse en soborno. Y cuarto, porque tiene cultura de integridad, transparencia y cumplimiento, la organización, se supone. Entonces, por favor, solamente respondan con el número de cuál es su respuesta, cuál es la que consideran ustedes que sería la razón. Puede ser el 1, el 2, el 3 o el 4 su respuesta. Lisette me va a apoyar en contabilizar cuántas respuestas hubo para cada una de estas opciones. Así que, por favor, vamos a tomarnos unos segundos para que lo piensen y realicen bueno, su respuesta. Pues nos envíen su respuesta, por favor. Muy bien, espero de que ya estén dando sus respuestas. Recuerden solamente el número 1, 2, 3 o 4, cualquiera de las opciones que ustedes consideren para poder continuar. Ya una vez que tengan las respuestas, haré los comentarios respectivos con respecto a este sondeo. Esto con la finalidad de ver pues que cada uno de ustedes tendrá un concepto de lo que es el sistema de gestión antisoborno. Se sabe que es el soborno. Ahora vamos a tratar, les voy a indicar enseguida cuál es nuestra agenda de esta reunión. Y bueno, ya vamos a pasar
a decir cuál es nuestra agenda. En primer lugar, vamos a hacer una introducción, voy a hacerles una introducción con respecto a lo que es principalmente el soborno, de dónde viene, que es la corrupción. En segundo lugar, veremos la cultura de integridad en las organizaciones, el proceso de implementación de esta norma ISO 37001, la documentación que implica esa implementación, que sería la política antisoborno, procedimientos, control del sistema de gestión antisoborno, y el marco normativo internacional. ¿Qué es la corrupción? Transparencia Internacional, ¿no?, que es una entidad, un organismo internacional, como dice su nombre, global, que está pues detrás de hacer estudios y, digamos, tener una serie de iniciativas para la lucha contra la corrupción. Entonces, ellos definen como el abuso del poder político para beneficio, perdón, del poder público para beneficio privado. El poder público, lo que tienen las autoridades públicas, se refiere, con finalidad de beneficiar a los privados. Entre las principales modalidades de la corrupción está primero el soborno, y en ese orden, digamos, el que mayor incidencia tiene es el soborno, luego el desvío de recursos, de los recursos públicos, el tráfico de influencias, con ese poder que tienen, hacen ya ustedes entienden cómo es el tráfico de influencias, influyen para beneficio de algún tercero, beneficio de distinta naturaleza. Está el abuso de las funciones de estos funcionarios públicos. Y en último lugar, por decir, está la colusión, que es la forma en que se ponen de acuerdo privados con el sector, con funcionarios públicos, con la finalidad de utilizar los fondos públicos digamos, de manera que no es lo correcto, ¿no? Desviar esos fondos también. Por lo tanto, eso, como les repito, el soborno está dentro de la corrupción. En Transparencia Internacional todos los años determina lo que se llama el índice de percepción de la corrupción. Entonces, acá tenemos el índice de los, digamos, los que están en primer lugar en América y los que están en la cola, por decir. Entonces, están en primer lugar en un ranking, en un rango el máximo es 100, por eso acá tenemos que dice, por ejemplo, Canadá, dice 100 sobre, pero 77 sobre 100. Entonces, ahí tenemos a Uruguay 71 sobre 100, Estados Unidos 67 sobre 100, al igual que Chile también está en 67 sobre 100. ¿Quiénes están en la cola, por decir? Tenemos a Nicaragua, tiene 22 puntos, Haití 18 y Venezuela tiene 15 puntos sobre 100, es decir, la calificación mínima. Si llevamos a una tabla de 20 puntos, diríamos Venezuela tiene solamente 0,3, está jalado. En Canadá, por ejemplo, tendría un 15 más o menos. Ok. Bueno, continuemos con los datos relevantes de lo que es Transparencia Internacional sobre la corrupción. Tenemos que los países que han incrementado o que están significativamente han incrementado la corrupción, están en primer lugar Canadá, que ha bajado 7 puntos desde el 2012. Tenemos a Chile, que ha bajado 6 puntos, Guatemala 8 puntos, Nicaragua 7 puntos, Santa Lucía 15 puntos, que ha bajado desde el 2012, y Venezuela 5 puntos desde el 2013. También están los que han, los países que han mejorado significativamente. Entre ellos está Argentina, que desde el 2013 ha subido 8 puntos, es decir, 8 posiciones. Estaba en la posición 36, ahora está en el 42, 34, ahora está en el 42. Ecuador, que ha subido 7 puntos, del 32 también al 39.
Y este otro país que no lo veo es Guyana, ¿no? Guyana, que ha subido también, que ha venido del 2013, del 2012 ha subido pues al puesto 41. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como personas, como instituciones, como empresas? En primer lugar, les invito a entrar a la página web de Transparencia Internacional, que está aquí indicada, Transparencia ORG CPI 2020, o sea, como les estoy diciendo, que vean el índice de corrupción, de la percepción de la corrupción del último año, que es el año pasado. Por otro lado, hablemos de estas cosas, ya sea en las redes sociales, conversemos, que no sea un tema que no se habla para nada, sino es algo que debemos conversar, debemos tratar, estar involucrados. Para ello, contacten al capítulo local que tiene en cada país. Existe Transparencia Internacional, en algunos países no se llama como tal, en algunos sí, pero en otros no. Por ejemplo, aquí en Perú se llama Proética. Y Proética precisamente hizo esta, digamos, encuesta o esta evaluación, este sondeo, preguntando por qué dio regalos, propinas o sobornos o coimas, digamos, en los últimos, este es una base de datos que tiene 223 personas que han sido consultadas o entrevistadas, una medición de 5 años, o sea, cada barra representa un año determinado de los últimos años, ¿no? Entonces, en primer lugar está por lo menos con un 45%, porque si uno no paga, las cosas no funcionan. El otro está para evitar mayores sanciones, también es porque es una costumbre. Los funcionarios ganan poco, así que hay que ayudarlos. Entonces, las principales razones de quienes declararon haber dado estas coimas están en primer lugar, pues, como les dije, porque si no pagan las cosas no funcionan, o para evitar mayores sanciones. Entremos a la cultura de la organización, la cultura de la integridad en las empresas. En este caso nosotros vemos que hay estamos como con un semáforo, que tenemos en rojo la integridad, tenemos el compromiso, está en ámbar, está en una luz de alerta, y la cultura, que es la luz verde. Cuando una organización ya tiene una cultura de integridad, está pues en luz verde. Primero, la integridad, ¿qué cosa es? Actuar correctamente, por supuesto, educada, honesta y atentamente. Es una capacidad que tenemos los seres humanos de poder actuar con honestidad y ser congruentes principalmente, ser congruentes en palabras, decisiones y acciones. En segundo lugar, la obligación contraída, que es la capacidad de tomar conciencia que se tiene, ¿no? Con la finalidad de darle importancia a las obligaciones que hemos contraído, de poder cumplir con estas obligaciones que contraemos. Y todos los días hacemos algún compromiso en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros estudios, con muchas cosas. Por lo tanto, ese compromiso que tenemos que cumplirlo, ¿no? Y por eso a veces, como no se cumple, eso pues está en alerta, está en luz ámbar. Y la cultura se puede resumir en 3 palabras: ser y hacer. Es decir, actuar como se dice que se es. Actuar de acuerdo a lo que uno predica lo que practica, ser y hacer. Muchas organizaciones tienen una misión, tienen su visión, tienen valores, pero eso a veces no lo cumplen. ¿Por qué no lo cumplen? Porque hacen otra cosa. Y ahora lo vamos a ver, lo voy a explicar mejor esto. Esa cultura realmente, si es una verdadera cultura, dice que hace y hace lo que dice. Tenemos a Warren Buffett, por ejemplo, que es un gran inversionista, un millonario que es muy conocido en el mundo de las inversiones y tiene varias empresas, sobre todo inversiones
él invierte en muchísimas empresas. Entonces, él dice, cuando buscas personas para contratar, debes buscar 3 cualidades. La integridad de la que acabamos de hablar. Inteligencia y energía, por supuesto. Uno busca una persona inteligente y que tenga energía para trabajar. Y si esas personas no tienen la primera, no tienen integridad, su inteligencia y energía van a terminar matando a la organización. Entonces tengamos muy en cuenta que la integridad es fundamental en todas las personas. Los valores interactúan con el comportamiento. Todas las personas tenemos ciertos valores y creencias, y esos valores y creencias nos da el comportamiento que tenemos, el comportamiento personal. Eso es lo que nos distingue como personas, por esas creencias, por esos valores que nosotros hemos adquirido a través de nuestra vida. Y las organizaciones igualmente tienen valores y creencias, y esos valores y creencias se traducen en procesos, sistemas y resultados. De acuerdo a esos valores organizacionales está el comportamiento de sus integrantes. Los procesos se van a realizar de acuerdo a esos valores. Los sistemas funcionan igualmente y los resultados que van a tener es igualmente por los valores de esa organización. Entonces, todo esto está vinculado y nos vinculan emocionalmente a la empresa o a la organización. Influencian todas las decisiones que se toman en una organización. La declaración de valores corporativos, ustedes han visto, conocen de que muchas organizaciones tienen este tipo de valores: la responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo, colaboración, respeto. Son verdaderamente los valores que siguen muchas empresas. Pero ¿qué pasa? Que tenemos otras cosas que las empresas también buscan. ¿Cuáles son? El incremento de los ingresos de las ventas, la reducción de los costos y aumentar, por supuesto, la ganancia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la empresa? ¿Qué es lo que reconoce? Que se cumplan estas metas, estas de aquí. Y les dan los bonos en función del cumplimiento de estas metas. Pero ¿qué pasa con estos valores? ¿Se reconocen? Realmente existe como una duda en muchos empleados que dicen, pero si yo tengo que cumplir, tengo que hacer como sea, hacer lo que sea para poder cumplir con las ventas, por ejemplo, con la reducción de costos o con tener ganancias en la empresa. Por eso me van a reconocer, por eso me pagan, pero no me van a pagar por ser más responsable o por ser más honesto, por tal vez trabajar en equipo. No, lo que reconocen es los resultados que dicen acá. Ahí viene lo que se llama el desdibujamiento ético. Eso es una actuación poco ética por interés propio, ¿no? A menudo a costa de los demás. Y creen falsamente que no ha puesto en riesgo ni en peligro sus principios morales. ¿Ok? En un segundito que acá tenemos... 4, 2 por la 1 y 1. Ya. Disculpen, estaba viendo sus respuestas y efectivamente ahora lo voy a comentar. Entonces, el tema del dibujamiento ético suele empezar con pequeñas transgresiones, ¿no? Que aparentemente son inocuas, no se hace daño a nadie. Simplemente hice una venta ficticia, pero lo voy a reversar para poder cumplir con la meta y el próximo mes lo corrijo. O bueno, esta vez vamos a hacer la excepción y no importa que haya llegado tarde, mañana seguro que va a llegar temprano al trabajo, pero sí todos los días llega tarde, entonces ya se acostumbró. Son pequeñas transgresiones. O que cometió alguna falta y se le perdona porque es la primera vez, pero la sigue cometiendo. Entonces, no se controlan, lamentablemente. Entonces, vamos generando como una bola de nieve.
Entonces, centrar demasiado la atención en rendimiento financiero principalmente es lo que nos lleva y propicia a tomar atajos, infringir normas con decisiones cuestionables para lograr el objetivo. El autoengaño como mecanismo de desdibujamiento ético en las organizaciones es muy frecuente, en ciertas organizaciones, no voy a decir que en todas, por supuesto que hay muchísimas que son éticas y trabajan correctamente, que son íntegras, y tenemos un ejemplo que a lo mejor muchos de ustedes lo habrán visto, lo habrán escuchado o leído, el caso de un banco muy grande de Estados Unidos que es el Wells Fargo, que durante muchos años estuvieron ya como una política corporativa impulsando las ventas en el sentido de abrir cuentas, abrieron millones de cuentas, emitieron miles de tarjetas de crédito a personas que no lo habían pedido, que no lo necesitaban y después las cerraban las cuentas. Era una cosa que efectivamente dice, empieza con pequeñas transgresiones, pero se multiplica. Y ya es demasiado tarde porque están centrados en ese rendimiento financiero, porque son metas que les ponían a los distintos empleados. Esto terminó en unas multas millonarias al banco. El banco despidió a más de 5,000 personas, que eran los que habían cometido esto directamente, pero eso tenía la anuencia de la alta directiva del banco. Ellos fueron multados, rodaron muchas cabezas. ¿Por qué? Porque ellos creían que estaban haciendo algo que no hacían daño a nadie, porque estaban creando cuentas, pero en realidad las personas ni siquiera se enteraban de que habían creado estas cuentas, que les habían emitido una tarjeta de crédito, a veces les cobraban y lo reversaban, o esos cobros ni cuenta se daban a las personas, y en fin, eso fue varios años que ocurrió, había denuncias de algunos empleados, pero no llegó a nada hasta que finalmente reventó la burbuja. Entremos entonces en el proceso de implementación de una ISO 37001. En primer lugar, saber qué cosa es esta ISO. Es una norma internacional con requisitos de un sistema de gestión para combatir el soborno. Principalmente es eso, combatir el soborno, que hemos dicho en un principio de que es el delito que más se comete dentro de la corrupción. Está diseñada para ayudar a la organización a establecer un programa antisoborno. Incluye una serie de medidas y controles que representan las buenas prácticas globales antisoborno. Ahora veamos los beneficios. Y por eso la mayoría de ustedes ha respondido dentro de la pregunta que se hizo al principio de que las empresas implementarían este sistema porque tienen una cultura de integridad, ¿no? Honestidad, transparencia y cumplimiento. Entonces, estamos alineados porque realmente esa debería ser la función. Algunos también han contestado porque con esto, digamos, van a obtener mayores puntajes en una licitación. Efectivamente, muchas empresas lo hacen por esa razón, pero, digamos, no es la mejor forma, tal vez, no dan los mejores resultados. Como beneficio, en primer lugar, permite prevenir, detectar y abordar los riesgos de soborno, incrementa el reconocimiento de la organización con terceros, porque está actuando, digamos, honestamente, está luchando, previniendo contra el soborno, promueve la transparencia y la confianza en los mismos empleados, los mismos dentro de la organización hay mayor confianza, mejora la eficiencia en el uso de los recursos. El uso de recursos es mucho más eficiente porque la gente tiene más conciencia del uso de los recursos. Previene los conflictos de intereses. Hay una parte de los procedimientos que es para prevenir el cumplimiento, para prevenir los conflictos de interés, y fomenta la cultura de integridad, honestidad y cumplimiento. Veamos todos estos beneficios que tendría una organización que implementa esta ISO 37001. Acá tenemos el mapa de lo que es la ISO 37001, donde lo que podemos destacar que al centro, el núcleo, es el liderazgo, ¿no? El liderazgo es fundamental y con ese liderazgo, bueno, se hará la planificación, se hará las operaciones, se va a hacer una evaluación del desempeño, una mejora continua. Y para ello tenemos que hacer una
un contexto de la organización, determinar cómo está la organización, evaluar sus riesgos, determinar cuáles son las partes interesadas, cuáles son las expectativas y necesidades de esas partes interesadas, y tendremos como resultado un sistema de gestión antisoborno que nos va a dar, como dije anteriormente, les va a dar confianza a las partes interesadas. El fundamento de este sistema de gestión está en la introducción de la norma, que nos dice que las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente en la lucha contra el soborno. Esto se puede lograr a través del compromiso de liderazgo, ¿sí?, para el establecimiento de una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento. Ese es el fundamento principal de la ISO. No es que tengamos que ir a licitar y vamos a ganar más puntos. Eso sería como una consecuencia, no el fundamento principal. El proceso de implementación tiene 3 fases, principalmente para llegar a certificarse. En primer lugar, tenemos un diagnóstico donde se determina cuáles son las prácticas antisoborno que ya existen en las organizaciones. La organización tiene algunas prácticas. Se determina las brechas, qué tanto le falta para cumplir los requisitos de la norma, y se establece un plan de acción para cubrir todas esas brechas. En segundo lugar, se hace el diseño del sistema de organización, se establece una política antisoborno, objetivos antisoborno, procedimientos necesarios, se asignan responsabilidades, se sensibiliza y capacita al personal, y es importante también la designación de la función de cumplimiento antisoborno. Tiene que haber una persona encargada de esta función para mantener y para la mejora continua de este sistema de gestión. La evaluación del desempeño y mejora, que es la revisión por la dirección, por el órgano de gobierno, que es la junta directiva o el directorio, como se llama aquí en Perú, y los procesos de mejora del sistema. Se hace una auditoría interna antes de la certificación, y después se va a la certificación, que es un proceso que lo realiza un organismo de certificación que esté acreditado en esta norma específicamente. Esto es un proceso de implementación. ¿Cuáles son los factores clave? ¿Quién toma la decisión de implementar esta ISO? ¿Cuál es la motivación? Por eso preguntaba en un principio, ¿qué motiva, qué le motivaría a una organización? ¿Solamente cumplir con que o le está requiriendo a su cliente principal o sus mayores clientes, o es porque tiene una cultura de integridad y quiere afianzar eso, quiere fortalecerlo? Y la decisión tiene que ser de alto nivel, pues en los niveles altos. La designación de la persona encargada del proyecto de implementar, es muy importante saber quién va a implementar, la elaboración de un plan de implementación, por supuesto, participación de los puestos clave, la aprobación de los documentos que se han elaborado para implementar. Entre la documentación tenemos, como ya les dije anteriormente, determinar el contexto de la organización, todo lo relacionado con el entorno, lo que puede afectar a la organización y sus objetivos, las partes interesadas, cuáles son, quiénes están involucrados o están afectados por este sistema, cuáles son los riesgos y oportunidades que vamos a identificar y evaluar, la política antisoborno, como les dije, hay que implementarla, definirla y determinar un canal de denuncias. Ahí entre el marco normativo principalmente está la FCPA, que es Foreign Corrupt Practice Act, que es de los Estados Unidos desde 1977. Después vienen otras que, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas, una de las más importantes porque hay muchos países que han sido signatarios. Y cada país, como tenemos acá Colombia, México, Perú, Argentina, han implementado o han dictado sus propias leyes. Acá tenemos un par de ejemplos de lo que puede ser el soborno vía agente, que un agente toma una decisión, contrata un agente y el agente puede dar sobornos, digamos como la triangulación, se llama esto, digamos, sobre un contrato. Puede ser con conocimiento o no de la empresa que lo está contratando, ¿no? El que toma la decisión. Y otro ejemplo, por ejemplo, brindar hospitalidad, gasto de viaje, regalos, que también a través de eso se da pues el soborno. Los invitamos a visitar nuestro stand virtual, por supuesto, Tubor Island, Colombia y Perú, que estamos en la feria. Y les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, tenemos creo que algún tiempito para poder responder alguna pregunta.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro expositor por su participación en esta conferencia. Agradecemos de igual manera a todos los participantes que estuvieron muy atentos a esta conferencia esta tarde de hoy. Vamos a proceder a realizar por el tiempo solamente una pregunta de las que nos hicieron. Y la pregunta dice, perdón, se me trabó aquí la plataforma. ¿Desde qué perspectiva es bueno proporcionar un marco de referencia para preservar la integridad de una organización? Disculpa, la pregunta es ¿de qué perspectiva? ¿Hay un marco de ¿Desde qué referencia? perspectiva? Ajá. ¿Desde qué perspectiva se puede proporcionar un marco de referencia para preservar la integridad de la organización? Muy bien, gracias por la pregunta. Realmente la integridad de la organización, como hemos visto a través de esta presentación, viene desde el liderazgo, de lo alto de una organización. Por eso dice tone at the top, dicen los americanos. O sea, digamos, la música la pone el que está en la parte más alta. ¿Quién es? La gerencia, el directorio. Entonces, para preservar la integridad de toda organización tiene que venir de arriba. Son lineamientos y políticas que se establecen desde ahí y con el ejemplo, con la implementación de una serie de códigos, el código de ética es importantísimo, los valores que realmente se cumplan y que, repito, tengan esa cultura y que la cultura se mantenga, se implemente y se mantenga. Básicamente de esa manera, con ese marco de referencia se puede implementar y mantener la integridad, una cultura ética en una organización. Básicamente sería eso. Perfecto. Muchísimas gracias a nuestro expositor y a todos ustedes por ser parte de esta conferencia. Debido al tiempo, vamos a cortar la transmisión y les agradecemos mucho por estar aquí. Bueno, muchas gracias también. Hasta luego.